2, 3. Muy bien. ¿Sí, Dani? Ok, perfecto. Ya estudiamos hace 2 semanas sobre dónde empezó la festividad de Yom Kippur, detalles, etcétera, etcétera. Ayer estudiamos sobre la esencia de afligiréis vuestras almas, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? No. Ok. Hoy vamos a estudiar sobre un aspecto que no se estudia de Yom Kippur. Y por eso quise que lo estudiáramos con calma hoy que estamos aquí todos, que ya comimos, que ya entregamos nuestro ayuno. Y es un aspecto un poco místico, un poco tenebroso, porque siempre trato de no darles mi postura, darles las posturas y ustedes tomen su decisión. ¿Sí? Hoy vamos a ver lo que habla el libro de Levítico, capítulo 16, sobre un personaje. Y ese personaje es Azazel. Hoy vamos a hablar sobre el personaje de Azazel, qué es Azazel, dónde nació la idea de Azazel, cómo se ha desarrollado la idea de Azazel y qué pudiera ser más probable Azazel. ¿Sí? Pero antes de eso, ¿todos están familiarizados con el personaje Azazel? Sí. Chamuco. El chamuco. Ahorita vamos a ver si es el chamuco o es el chamaco. Muy bien, antes que nada, les quiero contar esta historia. Pongan mucha atención. Es Levítico 16, no 23. 16. ¿Sí dije 16? Ah, yo te entendí 23. No, 23 vienen las fiestas. 16, también el Levítico 23 habla de Yom Kippur, pero no menciona Azazel, solo el 16. Perdón. No se preocupe, la perdona, yo estoy acostumbrado. Yo duermo con usted. Estamos en el Somos día de esposos. perdón. ¿Cómo no voy a saber cómo es usted? Es que yo escuché 23, ¿verdad? No te creas, está bien. Perdóname, chica. Levítico 23, ¿qué? Ahorita vamos a entrar. Primero pongan esta atención a esta historia. Quiero traérselas porque esta historia tiene que ver mucho con nuestras familias. La familia de Dani, la familia de los Hierro, la familia Ramírez, la familia Conchita, la familia mía y la familia en general. Pongan mucha atención. En un pequeño pueblo rural, sus pobladores eran hombres de campo, acostumbrados a trabajar la tierra mañana, tarde y noche, casi sin parar. Las personas que vivían ahí conocían a un anciano que era muy sabio y que en algún momento sintieron que él era el adecuado para aconsejarlos, por ser anciano y por ser sabio. Cierto día, un hombre salió corriendo de su casa, tomándose la cabeza con ambas manos, así, como cuando me hace enojar mi esposa. Sí. Entonces, llegó gritando, maestro, sobre aquel anciano muy sabio. Me estoy volviendo loco, le dice el Señor, me estoy volviendo loco. Y cuando estuvo junto a él, el anciano le dijo, ¿qué pasó? El anciano le dijo, el muchacho le dijo al anciano, por favor, maestro, estoy desesperado, necesito que me ayude. Vivo en mi casa, que es una casa pequeña, un cuarto muy pequeño, una habitación muy pequeña, con mi mujer, mis hijos y 2 parientes. Mis nervios están a punto de estallar. Estamos todo el día gritando, peleando entre nosotros. Ya no aguanto más. Le dijo, ¿qué puedo hacer? A lo que el maestro, vamos a tomar asiento, vamos a sentarnos bien, siéntense bien, para poner un poquito de atención. El maestro le contestó, lo miró a los ojos y le dijo muy suavemente, ¿me prometes que aunque parezca un poco ridículo lo que te voy a aconsejar, lo vas a hacer? El señor desesperado le dijo, sí, por supuesto, dígame y lo haré. Muy bien. ¿Cuántos animales tienes en tu casa? Dijo, tengo 11 animales. Tengo 2 vacas, una vaca, 2 cabras y 8 gallinas. Dijo, inmediatamente el maestro le ordenó, ve a tu casa, mete todos los animales en la habitación donde vives con tu esposa, tus hijos y tus 2 parientes, y ahí que duerman toda la semana y luego vienes a mí. El hombre no podía creer lo que estaba escuchando del maestro.
Espantado y un poco apenado, se fue a su casa, pero cumplió al pie de la letra con lo que había prometido. Al cabo de una semana, sucio y maloliente, regresó a la casa del maestro. Apenas lo ve, sin siquiera saludarlo, le dice: estoy más loco que antes. No puedo seguir viviendo en ese lugar. Es un espanto, es un infierno mi casa. Ya no aguanto, le dice al maestro. El maestro lo interrumpe antes de que siga hablando y le habla con voz serena: regresa a tu casa, saca la vaca, las gallinas, todos los animales, sácalos de la habitación y vuelves. Sin decir una palabra, salió corriendo el muchacho, el señor, a cumplir la orden. Al cabo de un día, regresó ese señor con el maestro con el rostro brillante, de alegría. Regresa a la casa del maestro diciendo: ¡qué felicidad! ¡Qué paraíso es ahora mi casa! ¡Qué plenitud! ¡Qué tranquilidad ahora hay en mi casa! Moraleja: sentimos que a veces en nuestra casa hay mucho caos, hay mucho problema. Fíjense que el Señor empezó con un problema. El maestro le dijo: mete todos los animales. Metió a los animales y agrandó el problema. Cuando sacó a los animales, volvió al problema inicial por el cual había llegado con el maestro. Pero ahora, ¿cómo miró las cosas? ¿Cómo las vio ahora? Diferentes. Dijo: ay, tranquilidad, ya no está la vaca ahí, ya no están las gallinas cacaraqueando, ya no. Le vio el lado correcto que debía haberle mirado desde el principio. Moraleja: cada vez que nosotros estemos en nuestra casa y haya un conflicto, haya un problema, pensemos que en realidad es la mayor tranquilidad en nuestro hogar, aunque a veces no lo valoremos. Vamos a estudiar. El día de hoy vamos a estudiar y vamos a hablar sobre Azazel. Vamos a buscar los versículos y vamos a hablar sobre esto. Hay un personaje en la Biblia hebrea, tanto en español como en hebreo se menciona igual: Azazel. Azazel. Y este personaje se menciona igual tanto en español como en hebreo. Pero hay una singularidad: que Azazel aparece solamente 3 veces. En la Biblia o en la Torah aparece solamente 3 veces. Y la narrativa habla de que en el día de Yom Kippur, precisamente lo que acabamos de pasar, en el día de Yom Kippur se hacían 3 sacrificios. ¿Se acuerdan? Era uno que era el sacrificio de Olá, que se entregaba para el Eterno, y aparte 2 machos cabríos. ¿Se acuerdan? Era el becerrito y los 2 machos cabríos. Se echaban suertes y uno de ellos, ¿para quién era? Para Adonai. Y el segundo, para Azazel. Ok. Y esta narrativa dice que el segundo se llevaba al llano, al monte, a lo perdido, para Azazel. Se ponía simbólicamente la mano sobre ese animal y le transmitían los pecados. Vamos a leer el texto y lo vamos a tratar de descifrar qué es Azazel. Vamos a hablar de las posturas más interesantes sobre Azazel. Muy bien. Acompáñenme, Levítico, capítulo 16, versículo 6. No se mueva del 16, porque ahí están los 3 versículos que hablan de Azazel. Primer versículo que vamos a ver, capítulo 16, versículo 6. Y dice: echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte para Adonai y la otra suerte para Azazel. Fíjense bien, 2 machos cabríos. La primera suerte sería que caería sobre el primer macho cabrío y ese sería para Adonai, y el segundo para Azazel. ¿Perdón? Es el 8, perdón, es el 8. Perdónenme, es que no tengo la letra bien chiquita y no la vi, perdón. Es el 8. Vamos a leer el siguiente versículo. Levítico, capítulo 16, igual en el 16, pero versículo 10. 2 versículos adelante. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel,
lo presentará vivo delante de Adonai para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Último versículo, hasta el final, el 26. 16, 26. Sí. 16:26 dice: el que hubiera llevado, o sea, una persona especial se escogía, ahorita voy a explicar todo eso, una persona especial se escogía para que agarrara el macho cabrío y lo llevara hasta el desierto, y allí en ese lugar lo soltaba y esa persona se retornaba. Y aquí explica el rol de esa persona. El que hubiese llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará al campamento. Quedaba esa persona totalmente impurificada y no podía entrar al pueblo hasta que se purificara. Muy bien. Ahora, vamos a analizar dos posturas y ustedes saquen sus propias conclusiones. Estas posturas, prácticamente el cristianismo las adoptó, una de ellas la adoptó, pero no es propia del cristianismo. Las dos posturas son rabínicas judías. No pueden ser cristianas porque el cristiano la adoptó prácticamente. ¿Aquí conmigo todo está transmitiendo, Dani? ¿Sí, no? Sí. Sí, ok. Muy bien. Fíjense bien, pongan mucha atención porque vamos a hacer un recorrido por la historia. Aquí voy a apagar el laptop porque esto ya no vamos a leerlo, vamos a historizar un rato. Fíjense bien, la pregunta del $1.000.000 que se han hecho biblistas, historiadores, rabinos, exégetas, es: ¿qué es Azazel? Porque en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, jamás se vuelve a mencionar ese personaje llamado Azazel. Jamás. Solamente en estas tres ocasiones, en un versículo lo dice 2 veces y en los demás una sola, 3 versículos, 4 menciones sobre Azazel y se acabó. Pero no hay menciones en la Tanaj sobre: llegó el día 10 del mes séptimo, Yom Kippur, y se hizo para Azazel. No se dice. Obviamente, probablemente se hacía y no tenían que decirlo. Pero ¿qué significa esto de Azazel? Muy bien. Primer postura. En el libro de Enoc, que ya vamos a hablar de los libros apócrifos, también de los deuterocanónicos y protocanónicos, que ya lo explicaré cuando lleguemos a esos libros. En el libro de Enoc, o Enosh en hebreo, se habla que Azazel es uno de los ángeles que descendió y enseñó a los seres humanos a hacer armas, a hacer la guerra, a las mujeres maquillarse, y algunas maquillarse muy feo. Y enseñarles cómo usar las redes. Y se ponían medio arreglados. Eso es lo que les enseñó Azazel, que también en algunas tradiciones le llaman Samael. Es con Samech Men, Aleph Lamed. Samael. Pero el personaje que habla el libro de Enoc dice Azazel, basado el libro de Enoc aparentemente en el Génesis capítulo 6, donde se habla los Bene Elohim, los hijos de Dios. ¿Sí? Posteriormente, en la era medieval, algunos rabinos van a decir: este Azazel es un demonio. Es un demonio que se rebeló en la rebelión de Génesis capítulo 6. Ahora que estamos haciendo el estudio de verso por verso, todavía no llegamos ahí. Yo creo que falta 3 años pero ahora que lleguemos lo vamos a hacer. 7 años, hasta el jubileo. Entonces, los rabinos dicen: este ángel que se rebeló, del que está hablando sobre Azazel, significa esto. Significa que
que había dos posturas sobre esta misma postura. Unos decían, en esencia significa que Azazel era el demonio que descendió, que se convirtió en demonio después de ser un ángel al revelarse a Dios, y que el macho cabrío que se aventaba en Yom Kippur era como una forma de apaciguar o calmar Su ira. no, el error que habían hecho ellos delante de Dios. ¿Sí? No su ira porque pues, no podía ser, no tiene autoridad propia en Yom Kippur ante Dios, ¿no? Sino el hecho de que se entregaba eso como para calmar más bien la ira de Dios en contra de ellos. Así lo interpretaban los rabinos. Dice, bueno, la explicación está interesante, está bien, pero flaquea. Flaquea y flaquea por muchos puntos. Vamos a verlos. Primer punto. El rabino, que si lo quieren buscar, se llamaba Nachmanides. No Maimónides. Nachmanides. Moshe ben Nachman. Él decía que este ángel se había se reveló y ahora tenía que mandar un sacrificio para apaciguar. Pero la pregunta que vamos a hacernos aquí es, si era para apaciguar esta ira, si era para apaciguar este problema, si Dios mismo dice a través de las Escrituras que no hay otro Dios y que está prohibido adorar a otros dioses, ¿por qué Dios iba a estar de acuerdo con hacerle holocausto a otro ser? ¿Me sigue la idea? Sí. Dios prohíbe. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No tendrás otros dioses delante de mí. Si en realidad lo que está haciendo es hacer un holocausto para otra deidad, otro demonio, otro ser, lo que tú quieras, es fomentar la idolatría. Es fomentar de que hay otro ser al que también se le debería de hacer holocausto. Además de que no tenemos registro en la Torá o en la Tanaj, incluso en el Nuevo Testamento, de que Azazel sea un nombre propio para atribuírselo a un ángel o a un ser o a una entidad. Ese estudio es cortito. Hay otra postura que para mí tiene más sentido. Para mí tiene mucho más sentido esta segunda postura que la primera. Y esta segunda postura es esta. Fíjense que en el Talmud dice que en los tiempos bíblicos, o en los tiempos del templo, cuando se hacían suertes para sacar el macho cabrío, se hacía una cadena humana desde Jerusalén hasta donde se iba a dejar el macho cabrío, y lo iban transportando y había una persona encargada, que es lo que leímos en el verso 26. Leímos el verso 26 que había una persona encargada de llevarlo, y había una persona encargada de llevarlo, y cuando lo llevaba, Azazel, según el Talmud, Azazel era una región, no un nombre propio. Que eso pasa cuando hablamos del Satán, que creemos que Hasatán es un nombre propio, pero en hebreo Hasatán es una acción, o es un adversario, o es errar, o es algo que te obstruye, es un obstáculo. Es una acción más que un nombre propio. Y esto pasó también con Azazel, que Azazel empezó a interpretarlo como un nombre propio, cuando Azazel propiamente era una región. En el Talmud dice que se llevaba el macho cabrío, y el macho cabrío se llevaba a un desierto donde la parte era un ¿cómo se llama? Un despeñadero, un llano, pero con despeñadero, y que el macho cabrío se aventaba de ahí, el macho cabrío se deshacía y ahí moría. Pero uno debe preguntarse, seas hacer un ser, seas hacer una región, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es el sentido de llevar un macho cabrío al desierto
ya sea un demonio o ya sea el despeñadero, como el 85-90% de los rabinos creen, que era un lugar y se despeñaba ahí. ¿Cuál es la idea de esto? O sea, en esencia, sea el lugar o sea el demonio, ¿qué sentido tiene que la Torah me vaya a decir? Entonces harás suertes, apartarás uno para Azazel, lo llevarás para Azazel, y todavía después la persona que lo tocó quedó impura, se tiene que lavar sus ropas para que pueda entrar de regreso. ¿Qué sentido tiene? Si es para perdonar pecados, el pecado es La gravedad, ¿no? ¿Eh? Mostrar la gravedad. Muy bien, ahí vamos agarrándolo. Eso es lo que quiero llegar. No llegar a lo que se interpretó como un demonio, ni llegar, a pesar de que la idea del lugar también me llena un poco. En lo personal, les platico mi postura. Ya les platiqué las dos posturas del propio judaísmo: lugar, Azazel, de Samael, un demonio. Pero ahora les quiero platicar mi postura. Fíjense qué interesante que el Talmud narra que cuando ese macho cabrío se llevaba hacia Azazel o hacia ese lugar, ¿qué creen que se le ponían los cuernos? ¿Un listón de qué color? Los dos blancos. Rojo. Sí, Aquí van a poner sí. Rojo. ¿De qué color? Sangre. Carmesí, color sangre, color carmesí. ¿Y qué pasaba cuando el macho cabrío moría? ¿De qué color se debía de poner ese paño rojo? Blanco. Ok. ¿Qué dice el profeta Isaías en relación a esto? Dice, si tus pecados fueran como el carmesí, Ajá. Blancos serán como la lana. Eso significaba que eran aceptos. Ok. Ahora vamos a platicar de mi postura. Mi postura es que en verdad para mí es que la idea de llevar un animal hacia Azazel sigue teniendo conexión con Dios, ni con un demonio ni con un lugar. ¿Por qué digo esto? Primero, porque yo no encuentro, ya vamos platicando los temas, yo no encuentro los demonios en la Torah. Son cosas medievales, por eso algunos rabinos sí lo creyeron, porque eran rabinos medievales. Del siglo 8 para atrás no hay ningún rabino que hable de esto. Eso es del siglo 8 para adelante. Y yo no creo que sea el lugar por la palabra Azazel, porque si recuerdan qué significa, cuál es la abreviación de la palabra Elohim. El, Ismael, Samuel, Daniel, Ezequiel, Azazel. Perfecto, hacia allá voy. La palabra Azazel, apúntenle, quiero que lo investigue para que no me crean. La palabra Azazel no es una palabra hebrea, proviene originalmente del hebreo. La palabra Azazel es una palabra hitita. ¿Sí? Eso se corrobora a través de los manuscritos más antiguos que se han encontrado hititas, y sabe que la palabra Azazel no es una palabra hebrea, es una palabra hitita. ¿Qué significa? Obviamente el rabinato no lo va a aceptar, el rabinato no va a estar de acuerdo, porque la palabra Azazel tiene que estar conectada con el hebreo porque está escrito en la Torah, pero no es cierto. Se han encontrado manuscritos antiguos como el vasallaje de los hititas, donde habla igual los 10 mandamientos del Éxodo, y ahí en una parte central, casi final, habla sobre Azazel, y también parte del ritual. Para mí, tratando de ser fidedigno de la historia, no de la teología judía o cristiana, tratando de ser fiel a la historia, ¿qué significa Azazel? En lenguaje hitita no deberíamos de mencionarlo Azazel. Deberíamos de mencionarlo Azazel. Hoy lo pegamos porque lo leemos así en la Torah como Azazel. Ajá, pero debería de ser Azazel, como separación, como Samuel. En realidad no está pegado, es Samuel, Shmuel. La separación
porque en el lenguaje hitita venía separado. ¿Qué significa? ¿Qué significa el lenguaje hitita? Asaz significa ira. Ira de Dios. El de la palabra Elohim o la palabra El de Dios. Y asaz significaba ira en lenguaje hitita. ¿Por qué están mandando este ritual de llevar un animalito fuera del campamento? Desde mi perspectiva, un poco más histórica y no tanto rabínica. ¿Por qué? Porque llevaba el pecado, el Eterno, llevaba el pecado a nosotros, pero llevaba la ira del Eterno que había sobre él. Lo que era sobre nosotros, pero él lo llevaba. Para esto debemos entender dos cosas. Punto número uno es, debemos entender cuál pecado se perdona en Yom Kippur. Se los enseñé hace 2 clases de Yom Kippur. ¿Qué pecado se perdona en Yom Kippur? Todos. No. El de la sexualidad. El de la sexualidad, pero ¿cómo se llama en hebreo? Ese es el de la sexualidad, pero específicamente ¿cuál es? El de la sexualidad está relacionado, pero hay uno específico. ¿Cuál es? El pecado Peshá. Y Peshá significa cuando yo lo hago porque quiero hacerlo y aunque ya sé, no me interesa y lo sigo haciendo. Es pecado con alevosía y ventaja. Intencional. La de ofrenda de Olá era por los pecados intencionales. Pero el de Peshá, cuando en el texto dice que por medio de esto se van a perdonar sus iniquidades. En hebreo dice se van a perdonar sus Peshá. Sus pecados por los cuales lo hacen con alevosía y ventaja. ¿Eso no es taré? ¿Perdón? ¿No es taré? No, taré es impuro. Taré es impuro. Todo lo que se va contrario a kosher se le llama taré. Por ejemplo, el puerco es taré. O todo lo que mantiene algo que no es kosher se le llama taré. Entonces, me perdí un poquito. ¿Qué está haciendo? Los pecados intencionales. Los pecados intencionales. El pecado que se menciona específicamente en toda la Torá, solamente en Yom Kippur se menciona el pecado de Peshá. En ninguna otra parte se menciona el pecado Peshá. ¿Qué significa? Que la ira de Dios cae, la ira del Dios de Israel cae precisamente en Yom Kippur con los pecados de alevosía y ventaja, que regularmente se conectan mucho con la sexualidad. Pero con los pecados de alevosía y ventaja eran sacados fuera del campamento. Eran más impuro el animal, porque los pecados de alevosía y ventaja son los peores. Porque sabiendo y teniendo uso de razón de ello, lo sigo haciendo. Entonces, asaz, la ira de Dios, en hitita, no en hebreo, en hitita, significa que la ira de Dios debería de caer por cada uno de esos que estaban transgrediendo con alevosía y ventaja. Sacarlo del campamento es que la ira de Dios salga fuera del campamento, no caiga dentro del campamento. ¿Sí? Por eso le va a decir al pueblo de Israel: si tus pecados fueren como la grana, y si los confesares, que ya hablamos en Salmo capítulo 51, la confesión de los pecados antes de Yom Kippur, si confesares tus pecados, si fueren como rojo como la blanca, como la lana, como el carmesí, quedarán blancos como ¿qué? ¿Qué es lo que pasaba con el animal hacia Azazel? Hacia la ira de Dios. La ira de Dios caía sobre ese animal que debía de caer con los seres humanos que hacían con alevosía y ventaja, pero no cae sobre ellos, ni siquiera en ese lugar, porque la ira de Dios no debía caer dentro del campamento. La ira de Dios debía caer fuera del campamento. Para mí, a través de la historia, a través de los hititas, a través de la paleontología, no considero que Azazel sea un lugar, porque no tiene sentido llamarle un lugar a Azazel y sacrificar un animal porque ese lugar se llama Azazel y se acabó. Para mí no tiene sentido, para mí. Trato de buscar el sentido de las cosas. Si yo a ese lugar no le llamo Azazel, pero le digo que Azazel es un demonio, estoy considerando que Dios está de acuerdo sacrificar un animal para un demonio.
y está en contra de toda la Torah. Porque entonces Dios se estaría sometiendo a atribuirle un sacrificio a un demonio para que ese demonio no tenga ira, o por las iniquidades que ese demonio hizo, según el libro de Enoc. Desde la lupa histórica, ni fu ni fa. Desde la lupa histórica, siempre tenemos que buscar las raíces de las palabras, sean o no sean hebreas. Y la raíz en etimología o exégesis, Azazel no es hebreo, es hitita. Y la idea es la ira de Dios. Siendo más nobles al texto, no interpretando 800 años después de Cristo o 200 años antes de Cristo, sino interpretando según el contexto de cuando fue dada la Torá, porque los hititas vivían arribita de Israel en Canaán, en la parte de arriba, y cuando ellos tuvieron una guerra muy fuerte con Egipto, peleaban con Egipto, que Egipto los va a vencer, y cuando van a huir, la mayoría de ellos que quedan vivos llegan a Canaán, donde viven los israelitas. Pero está escrito que Dios no se le reveló solamente al pueblo de Israel. Dios no se le revela solamente al pueblo de Israel. Dios, en un estado verbal, se le tuvo que haber revelado a todos los demás países. Pero cada uno de ellos tomó la decisión de que llevaba. Por eso les he platicado sobre el Emuna Elish, sobre Gilgamesh, cuando hablan del diluvio, cuando hablan de Adán y Eva, porque son conocimientos antiguos que otros pueblos, aparte de Israel, ya conocían, ya entendían, o ya se había llevado de tradición oral en tradición oral. Por eso la Biblia no es el único que habla de eso. Entonces, cuando la palabra hitita se va a meter a la Biblia y va a hablar sobre Asaz, la ira de Dios, para mí representa ni el lugar ni el demonio, representa la acción de que Dios no quiere descargar su ira, por llamarlo incluso de un sentido, porque no podría conocer yo la ira de Dios, pero por llamarlo en un sentido dentro del campamento. Y tan impuro va ese animal del pecado Peshá, tan impuro va, que la persona que lo lleva, cuando regrese, tiene que hacer tevilá total. Por eso también nosotros hacemos tevilá para llegar a Yom Kippur. Tiene que hacer tevilá total para quedar puro. Tan impuro iba ese animal. Y ahora les voy a platicar algo bien interesante sobre el macho cabrío, para sustentar mi postura. ¿Saben ustedes cuál es la cualidad? Porque hablamos del pecado Peshá y lo relaciono con esto. ¿Saben cuál es la cualidad del macho cabrío? ¿Quién me puede decir? La cualidad del macho cabrío. Porque pudo haber dicho vaca, becerro, borrego. ¿Por qué el macho cabrío? ¿Cuál es la cualidad del macho cabrío? No, la cualidad, no lo que tiene, la cualidad. Por ejemplo, yo digo, la cualidad de Miguel es limpiar mucho aquí, es ser elocuente, es una cualidad. ¿Cuál es la cualidad del macho cabrío? ¿La furia? ¿Eh? ¿La furia? Por ahí. ¿Qué dijiste? La furia. Pero ¿cuál es la cualidad del macho cabrío? Recuerden que es para perdonar, según mi postura, el pecado Peshá, el pecado que lo hago con alevosía y ventaja. Soy aferrado a pecar. El macho cabrío tiene esta cualidad. El macho cabrío es aferrado. El macho cabrío puede enfrentarse contra un toro. ¿Y quién creen que gana? Que lo toquea. El que hasta que no se muere o el carrito. Tan aferrado es que o te gano o me muero. Así de aferrado, es cierto. Así de aferrado es el macho cabrío. Vean la relación que estamos tratando de unir. La ira de Dios no va a caer dentro del campamento, va a caer fuera del campamento y con un animal específico, llevando los pecados del pueblo en un cordón rojo que se tiene que convertir en blanco. ¿Sí? Y el macho, el animal específico que se utilizó, es el animal que concuerda con el pecado que se utiliza en el perdón de Yom Kippur o en la cubierta de Yom Kippur, que es el pecado de Peshá, el pecado que yo hago por aferrado, como el animal macho cabrío. Con toda la intención. Con toda la intención. Para mí, ni el demonio, ni el lugar. Porque no tiene sentido el demonio darle un animal, ni tiene sentido
echar nada más al animal porque es un lugar. Para mí el sentido correcto es la ira de Dios fuera del campamento, la ira de Dios, asaz, él, en un animal que a través de ese simbolismo que en los pecados, Peshá, del pueblo que es aferrado, a pesar de que sabe que no debe hacerlo, lo sigue haciendo, específicamente concuerda con las características del animal que se va a sacar fuera del campamento. Entonces, cuando ese animal era sacado fuera, entonces cuando tu pecado fuera como carmesí, al irse el animal, queda blanco acá. Exacto, exacto. Cuando los pecados van a quedar blancos es cuando el animal fue acepto. Cuando nosotros leemos en Isaías sobre si tus pecados fueran rojos como la grana, a veces nos lo ven, qué bonito, mira Dios, qué padre, yo tengo pecados rojos y me los voy a dejar blancos. No, todo tiene una relación, tiene una conexión intrínseca ahí. Cuando está hablando de la grana, cuando está hablando de que se va a hacer en blanco, obviamente se está refiriendo al macho cabrío de Yom Kippur. Es obvio que se está refiriendo a él, porque es el único proceso en el cual hay un animal con un paño rojo del mismo color mencionado en Isaías y que va a terminar blanco igual que en Isaías. Y que en ese día... ¿Isaías qué es? No recuerdo. Isaías 1:18. ¿Isaías qué? 1:18. 1:18, a ver, vamos a leerlo. ¿De la carmesí? Sí. Y si quieres que oyeres, Isaías de 1:18 en efectivo. del 18 al 20. Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuentas. ¿Cuándo confesamos? En Yom Kippur. Como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. O sea que para mí, y luego muy interesante, muy interesante, que ese animal solo sea en Yom Kippur. Esa es la conexión que yo trato de analizar. La conectividad de Yom Kippur, porque es la festividad o el recordatorio en el cual nos perdonan los pecados sabiendo que ya debemos hacer. ¿Dónde nació? Lo hablamos ayer y lo hablamos en el estudio pasado. ¿Dónde nació la festividad de Yom Kippur? Entonces, A consecuencia que el becerro de oro. De ahí nació la festividad. ¿Por qué a través de la festividad del becerro de oro? Porque el pueblo ya sabía que solamente existe Dios. Y aún así fueron con Aarón para darle anillos o arcillos para que hicieran un becerro de oro. Ellos ya sabían. quisieron hacer su voluntad. Hicieron lo que quisieron, porque ellos ya sabían. Incluso Aarón, porque Moisés va a regañar a Aarón. Cuando Moisés se presenta con Aarón, ¿qué le dice Aarón? ¿Qué le dice Moisés a Aarón? ¿Por qué hiciste eso? Pero ¿cuál es la respuesta de Aarón? No sé, yo solo los agarré y los eché y salió eso. Así está escrito en la Torá. Que así contesta Aarón. Pues no sé, yo los agarré y los eché al fuego y salió eso. Cuando Aarón lo forjó, Aarón lo hizo, Aarón lo formó. Él traía la imagen en su cabeza. Él ya había la imagen de lo que hizo, muy clara. O sea, lo hizo con alevosía y ventaja. Esos son los pecados de Yom Kippur. Esos son los pecados de Azazel. Eso es el rito de Azazel. Que la ira de Dios no caiga directamente con nosotros, ni cerca de nosotros siquiera. Por ejemplo, hay un dicho que dice que lo agarraron de chivo expiatorio. Que a veces la persona la agarran y esa no es nada más. Y el que de veras puede andar libre. Precisamente por eso. Porque ese chivo expiatorio no tenía nada que ver, el pobre. No tiene nada que ver y va a llevar todos los pecados que él no cometió. Pero la conexión es la palabra Peshat. Yeshua fue el chivo expiatorio. Yeshua fue el chivo expiatorio. Es un tema que tendríamos que ver. Es muy interesante la pregunta. Pues, según la historia, después de que murió Yeshua, siguieron haciendo pues, los otros 40 años que duró el templo. Pero ya no pintaba blanco. Ya no pintó blanco y dicen que es una probabilidad De que ya no eran aceptos. ¿Cuántos millones? Ya no fue acepto el sacrificio de Azazel. Es algo bien interesante lo que acaba de decir Dani. Se comenta, pero se comenta
no por cristianos, porque los cristianos no hacen Yom Kippur. No se comenta por paganos porque ellos no hacen Yom Kippur. Ese comentario está en el propio Talmud. En el propio libro judío está escrito que entre el año 30 y 35, cuando se hacía el sacrificio hacia Azazel, el paño rojo se quedaba rojo. El propio Talmud lo dice. Es como si nosotros escribiéramos un libro aquí de lo que sucede, sin conocer a Yeshua. Es en la época aproximada en la cual Yeshua murió, o en la cual Yeshua resucitó. Entonces, dice el... ¿Cómo se conecta? Dice el propio Talmud, dice, si mal no recuerdo, es Masejet Babatra, donde está escrito, ahí estoy seguro, donde el capítulo 5, si mal no recuerdo, dice que entre el año 30 y 35, cuando se hacía el sacrificio de Azazel, ya no pintaba blanco. Si tus pecados fueran rojos como la grana, serían rojos como la grana. Ya no decía serán blancos. Ya no había perdón en ese instante. No, O sea, blancos. Sí hizo el sacrificio. O sea, al hacerse blanco, quiere decir que aceptó. Acepto. Ajá. Entonces, ya no se hace blanco, no acepto, no hay perdón. Exacto. Pero fíjese qué interesante, esto que sacó Daniel Colisión, se me hizo muy interesante cuando lo estuve leyendo, porque sí, para mí que trato de ser fiel a la historia, para mí, si lo dice Pablo, para mí no vale. Porque lo está diciendo el quien sigue a Jesús. Es como si alguien de aquí lo diga que me sigue a mí o que sigue a la congregación, no vale, no tiene validez. Si lo dice alguien que es de los padres de la iglesia, para mí no tendría sentido, no tendría validez porque no estoy siendo leal a la historia. Pero el que lo está diciendo es el propio judaísmo. Es el propio judaísmo que no cree en Jesús. El que está diciendo, entre el 30 y 35, la entrega hacia Azazel dejó de pintar blanco. Eso es lo que le da validez, para mí. Pero después de que destruyeron el templo, ya como hace sacrificios, ahora qué hacen, lo cambiaron. Sí, pero el templo fue destruido en el año 70 por Tito Vespasiano. Sí, pero o sea, por ejemplo, después de la muerte de Yeshua, 70 años siguieron. No, ¿Ahí 40. era acepto? Siguieron 40. Bueno, ¿era acepto? No, vamos a rebobinar. Los 40 años que vivieron en el desierto. Va muy bien. Vamos a rebobinar. Jesús, aparentemente, dos monjes católicos en el siglo IV, siglo V, probablemente en un siglo IV, empezaron el calendario antes y después de Cristo. Entonces se cree que hay un pequeño desfase de 7 años aproximadamente entre si realmente nació en el año que dijeron o no. Pero aproximadamente los cálculos son muy coherentes. Cuando la cronología del pueblo de Israel empata muy cercano, muy pegado a los números de cuando Jesús murió, aproximadamente en el 30 o 33 de nuestra época, o más o menos. Pero lo que voy con esto es que empata con lo que el Talmud dice. De ahí hasta Tito y Vespasiano, cuando va a ser destruido el templo en el año 70, pasaron, pongámosle 40 o casi 40 años, en el cual los sacrificios ya no fueron aceptos. Para el pueblo de Israel, el 40, como la letra Mem, que saben que significa 40, ¿no? ¿Saben, verdad? ¿Están de acuerdo o no? Sí. La letra Mem significa 40. La Mem, ¿qué significa? Mem. Si solo escribo Mem, no la letra Mem, escribo Mem. ¿Qué significa Mem? Aguas, Maim, aguas. Por eso sabemos que cada 40 significa un ciclo de transformación. 40 semanas de embarazo, 40 años en el desierto de Israel, un proceso, un cambio. Como los 40 años en el diluvio de la Mem, del agua, como los 40 años, 40 días, 40 años. 40 días nos ahogamos aquí en Juárez. Seguimos ahogados. Aquí en Juárez, con 40 días nos ahogamos, era 40 años. Imagínate si 40 minutos. Entonces, que durante 40 años no haya sido acepto y que después se haya destruido el templo, así lo explica el historiador Flavio Josefo, se haya destruido el templo en el año 70 y que hasta ahí no se pintó blanco el cordoncito que llevaban los cuernos, el macho cabrío, tiene una situación muy intrínseca con el versículo 26 que leímos. Después del 26 va a decir
que el que lo tiene que llevar tiene que ser un hombre especial para que los pecados fueran llevados y aceptados. Ya sería otro tema que quisiera que tocáramos, ya no quisiera que lo tocáramos ahorita porque tendría que tener otra información, pero es un ser humano y el que va a llevar los sacrificios es un ser humano especial, escogido para eso. No era cualquier persona, era alguien escogido para eso. También queda impuro. ¿Perdón? También queda impuro por llevarlo. También quedaba impuro por llevarlo, sí, también queda totalmente, pero tenía que ser debilidad de sus ropas y de su cuerpo. Bueno, pero lo que voy, por ejemplo, es que este macho cabrío tenía que derramar sangre. O sea, porque la expiación era aplacar la ira, voy a decir así, con la sangre, el derramamiento de sangre. Sí, pero el problema es que con el deshacer no dice lo degollarás, harás de la chiquita, no dice. No, dice que lo dejaban y ya, digamos, tarde o en la mañana o así, creo que duraba un tiempo. Sí. Hasta que él moría y el listón, porque dice que amarraban un listón en las puertas del templo. Ajá. O sea, de los dos listones, amarraban uno en la puerta del templo y el otro se lo amarraban en los cuernos al Porque macho si es un sabio. pecado intencional, o sea, se Entonces- supone que me va a expiar. La sangre es dada para expiación. Ya cuando moría el macho cabrio, el listón del templo Sí, lo aceptaba. Por eso, pero lo que quería llegar es, al año, cuando ya esté derrumbado el templo, ¿cómo le hacían para saber cada año Yom Kippur que ya estaban expiados sus pecados? No. Después de la destrucción del templo, Ya se no acabó. sacrificios. Se acabó. Ya Todo no se sacrificios. No nomás ese, el de Olá, el de Pesa, en su mayor. O sea, todo. hoy en la actualidad, Pero hoy en la o sea, actualidad, que no vemos sea qué en el hacer. templo. O sea, ¿ahora qué hacemos? Una oración. Vamos a estar aquí. Es que un pollo que se hace en la... no. Una tradición, Algo así. Sí, matan un pollo y lo degollan. Matan un pollo, lo degollan. No. Ese es un ritual. De hecho, hace como 3 años Ese es degollaron que hacen los judíos. un cordero, ¿no? En Israel. No lo vi, la verdad no lo vi. Pero la gallina es una tradición, la gallina. Yo no voy de acuerdo con la gallina, ya ellos sabrán qué onda. El año pasado llamaron a las 70 naciones y sacrificaban un cordero, pero no en los terrenos, sino por fuera, pero... Ahora, aquí quiero parar el estudio, solamente quería, porque para conectar a Yeshua con esos sacrificios para que fueran aceptos, ahora, si quieren vemos la segunda parte, es el significado de la vaca roja. Y ahí vamos a entender por qué Yeshua tenía que ver con el sentido de aceptar los pecados, entendiendo primero la vaca roja. Si no entiendo la vaca roja no voy a entender nada. Primero tengo que entender y ¿Qué regresar a la cita vaca. dijiste que decía en el Talmud? Es Masejet Babatra, si mal no recuerdo creo que es el Perec 5, si mal no recuerdo. Pero casi estoy seguro. Entonces, lo que quería llegar con esto, antes de irnos más para allá para los sacrificios, todo eso, lo que quería era llevarlos a esto. Llevarlos a cómo es que las tradiciones empiezan a interpretar cosas del texto, incluso del propio judaísmo. Cuando ves uno dice, los judíos están muy conectados con la Torah. Y yo digo que sí, Baruch Hashem sí. Pero también hay detalles que a veces ellos se los pasan porque son detalles históricos. No son detalles religiosos, son detalles históricos. Entonces ellos no van a aceptar que la palabra asaz, él, no es hebrea. La palabra asaz, él, es una palabra hitita. ¿Sí? Hay libros muy buenos sobre hititología, apúntele ahí, hititología. Hay libros muy buenos de hititología donde hablan sobre cómo los hititas estuvieron en Canaán y hacían rituales y tenían una conexión con Israel muy grande, muy grande. Si uno lee el vasallaje de los hititas, son los 10 mandamientos, fuerte y claro. Igualito, la misma caricatura. Ahora, Hay mucha relación, ¿no? Porque están en el segundo templo estaban los samaritanos que también tienen una relación. sí, pero los samaritanos no son un pueblo que tenía su propia cultura, es un pueblo que robó la cultura. Y los hititas sí traían su propia cultura que se mezcló con la israelí. ¿Sí? Y los samaritanos son unos que se apropiaron
de la cultura. Esa ya es otra historia. Por eso Jesús va a decir, va a recalcar, el buen samaritano. Recalca tanto por el odio que había entre ellos dos, porque ellos robaron la cultura cuando los asirios se llevaban. Adoptaron. No sé si Se la llamarlo, trasladaron más bien. si llamarlo adoptar o llamarlo robar. Es como Que para pues decir, podríamos como ahorita allá decir, en ellos España, nos y podrían cuando decir que regresó aquí. somos como los samaritanos. Sí, O sea, pero, estamos adoptando una cultura. ¿Va? a ver, ¿cómo? Nosotros. Ujú. O sea, estaríamos haciendo lo mismo que los samaritanos, ¿no? Sí y no. A los ojos de ellos. A lo mejor sí, porque estamos adoptando la cultura, más bien las escrituras de los judíos. Pero en cambio los samaritanos no solo las escrituras, sino también la tradición. Y no tanto la tradición. No en todos los aspectos, obviamente, porque ellos no van a tener tradición oral. Los samaritanos tienen tradición oral. Es más, los samaritanos no tienen la Torá como la tenemos hoy en día. Ellos la tienen en paleogrífico, la tienen en paleohebreo, no la tienen en hebreo moderno. Porque ellos no tienen nada que ver con el regreso de Esdras y Nehemías y el arameo. Nada. Ellos van a tener la Torá propiamente de los textos más antiguos, como muy probable escribió Moisés. Ese es un punto a favor de los samaritanos. Si uno quiere ver cómo la Torá la escribió Moisés, hay que ver el texto de los samaritanos. Es el texto aparentemente más antiguo y más probable. Pero, volviendo acá al punto, rebobinando, lo que quería que habláramos de Azazel, lo que quería que viéramos que Azazel, ni el lugar, si alguien se quiere quedar con la idea de que ese lugar, está bien, si alguien se quiere quedar con la idea de que era un demonio, está bien, pero la idea del demonio nació 2 siglos antes de Cristo, con el libro de Enoc. Y ahora que entremos al estudio de los libros apócrifos, les voy a demostrar que el libro de Enoc no lo escribió Enoc. No, jamás lo escribió Enoc. Sí, eso es mentira. Ni el Pentateuco lo escribió Moisés. Ni el Pentateuco lo escribió Moisés. Eso es verdad. Totalmente verdad. Y es Vial Juan Gabriel. Dicen que Marcos no escribió ese Bueno, evangelio. ¿Marcos? Marcos. El evangelio de Marcos dice el evangelio de San Marcos. Ajá. Pero Marcos era el escriba de Pedro. Entonces se dice que Pedro dictó ese evangelio. Interesante, porque también a Marcos le echan la culpa de haber escrito el libro de Hebreos. Le echan la culpa de haber escrito el libro de Hebreos porque realza, cuando va a empezar a estudiar sobre Pablo, Pablo de la tribu, le echan como que mucha crema al taco como para darle realce. Y Marcos de eso se dedicaba. Él escribe, aquí me están marcando y me voy a tener que colgar. Sorry. Muy bien. Con eso terminamos el estudio. El estudio era cortito. Ahorita seguimos con el café y el pan. Vamos a disfrutar de Yom Kippur. Simplemente quería traerles esto. Que a veces hay que tener cuidado cuando nosotros empezamos a estudiar un tema y nos vamos con lo primero que encontramos en internet. No estoy diciendo que tengo la verdad absoluta, siempre les he dicho, no tengo la verdad absoluta, pero trato de hacer comparativas. Si entre un lugar o un demonio. Para mí demonio no pudo haber sido porque en la Torah no existen los demonios. No están en la... En hebreo moderno ya existe la palabra para demonio shaitim. En hebreo moderno. En hebreo de la Tanakh no hay. No aparece la palabra shaitim. Y no creo que haya sido un lugar porque ¿qué sentido tendría ir a llevar un animal a un lugar sin un propósito? Para mí tiene más sentido que asaz él signifique la ira de Dios y sacar el animal que tiene que ver con peshá, con los pecados que hago con la intención, con la ferradez como el animal, sean sacados fuera para la ira de Dios. Para mí tiene un poco más sentido que simplemente decir era un demonio o un lugar. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por la oportunidad de haber llegado a Yom Kippur, de haber pasado este Yom Kippur contentos, alegres, felices y meditando en tu palabra. Guíanos para que nos conectemos contigo todos los días, a cada instante, a cada momento. Hacemos esa shuvá, ese retorno a casa, ese regreso a la Torá, ese regreso a las sendas antiguas, pero no con prisa, no corriendo, sino despacito, poco a poco. Entre más lento,
mejor. Entre más despacio, mejor. Porque cuando algo es despacio, se saborea mejor, se disfruta más. Cuando algo es a prisa, no se disfruta. Cuando algo es apresurado, no se goza. Pero cuando algo es con calma, se disfruta más. Así enséñanos a disfrutar del entendimiento lento de tu palabra. Lento pero seguro. Así como entramos a Yom Kippur, despacito. Porque cuando uno tiene un día normal, donde puedes comer y beber, el día se pasa volando. Pero cuando estás sin comer, y peor como yo que soy comelón, y entras a un día de Yom Kippur con tanta santidad, en el cual tienes que prepararte y meditar y no comer y no beber y no estar con tu pareja, entre otras cosas, el tiempo es lento, el tiempo es despacio, pero debemos de aprender a disfrutar. Cuando verdaderamente uno empieza a disfrutar las cosas lentas, las cosas con calma, entonces uno le empieza a tomar sentido a la vida. Esta vida de hoy en día es apresurada, es rápida, es muy rápida. La vida del día a día, de la escuela, los niños, el trabajo, las obligaciones, los pendientes, es una vida muy rápida. El internet, el carro, es una vida muy rápida. Y no tomamos las cosas de a poquito, no las tomamos lento. Por eso es el Shabbat. Por eso es el Shabbat, para 6 días tener una vida, y si tienes rápida, pues bueno. Pero el Shabbat, de a poquito, ya despacito. Y que así mismo ingiramos tu palabra, vayamos mascando tu palabra poco a poco, para no atragantarnos con ella. Entre más lento, mejor vayamos comiendo esta carne. Y no comamos de a puños y nos podamos ahogar. Te entregamos este día de Yom Kippur, Padre, sin antes agradecerte por la oportunidad que nos das de ser inscritos en el libro de la vida, en este día de Yom Kippur. Y que cuando venga el Mesías nos encuentre estudiando y meditando en la palabra, de día y de noche. En tu mano nos ponemos y en tu mano vamos a nuestra casa. Por los méritos de nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Amén.